Hacemos un alto en la huella en la mañana de Mercado Visión para hablar de producción, básicamente. Por eso convocamos al médico veterinario Matías Medina, hombre de Conecar, gerente técnico de Conecar, para hablar, entre otras cosas, del manejo nutricional de destete y recría, pero en tambo en este caso. ¿Cómo te va, Matías? Buen día. ¿Cómo va, Silvio? ¿Cómo andan por allá? ¿Todo bien? Gracias a Dios, muy bien, ¿sí? ¿Ustedes por allá, por Carcarañá y alrededores? Bien, bien, ya un poco acostumbrándonos un poco al frío, ¿no? Se vino Eh, un poco el frío, así que bien, bien. Dicen que el domingo va a hacer mucho frío. Yo Sí, sí. me los imagino a ustedes hoy, por ejemplo, cerca del mediodía, con un buen bife de chorizo en esa parrillita que tienen atrás de la oficina. ¿Podrá ser o yo estoy Sí. imaginándome demasiado? Un objetivo de máxima para hoy, para abajo. Sí, no, ya, no creo hoy, pero bueno, lindo objetivo Lindo objetivo, para poder lograr. es una tentación. Bueno, Una manejo tentación, tal nutricional de cual. destete. El destete distinto al destete de ganadería de carne para el tambo, me imagino yo, ¿no? Claro, Silvio, sí, es un tema desleche, le decimos más que Claro. destete. Ya el ternero en el tambo se desteta a las horas de nacido. Ujú. Generalmente antes de las 6 horas ya le están dando el calostro, un calostro con banco de calostro, con calostros artificiales también. Es parte de la temática para hablar, porque hoy hay disponibles tecnologías muy buenas al alcance de cualquier productor para poder darle la inmunidad, digamos, pasiva que necesita esa ternera, por lo menos hasta los primeros 40 días, 45 días, que necesita para combatir un montón de enfermedades, ¿no? Y un poco el ambiente también que juega, más allá de la limpieza, higiene, los protocolos de bioseguridad dentro de los tambos, que hay muchos profesionales, colegas que laburan muy bien en eso, pero bueno, más allá de eso, fundamental el calostro, ¿no? Para arrancar. Después el desleche, cuando hablamos de desleche hablamos de un animal que come el balanceado, iniciador, que es el alimento sólido, que tiene que hacer esa transición entre el alimento líquido, la Ujú. leche, al alimento sólido. ¿A qué día se Hablamos da esto? siempre, ¿A qué días del y se animal? habla, en la transición, el animal no llega a ser rumiante adulto de un día para otro, ¿se entiende? El animal tiene una transición. La transición mira, se habla de 60 días generalmente con un balanceado que el animal come aproximadamente entre un kilo y medio, perdón, de 80 kilos más o menos. Ujú. Sería 60 días aproximadamente. El equilibrio, el tema acá es el manejo, digamos. Nosotros, como no estamos todos los días, las personas encargadas de las guacheras tienen que saber cuándo hacer esa transición o cuándo bajar la leche, cortar la leche. Entonces hay un periodo de transición muy importante que es un punto crítico, que por ahí uno cuando va y habla con colegas y con encargados de guacheras, entonces, bueno, principal la transición es tratar de llegar a ese consumo, llegar a un consumo de iniciador, que es fundamental, que el animal coma buena cantidad de iniciador. Y bueno, después de eso el animal ya se puede deslechar. Hablamos de exactamente un balde de 5 litros, por ejemplo, de guachera, eso lleno llega a tener 3 kilos de alimento. Entonces, hablamos un poco menos de la mitad del balde, a los 60 días aproximadamente de Ujú. guachera. Después, lo que pasa que también uno se encuentra con animales de más de 60 días. Hay animales que te comen un balde entero. Si le das la mano, te come la mano. O Ja. sea, son unas bestias, ¿viste? Entonces eso también es un tema de manejo, Y ese el animal. Holando no tiene fondo a veces. Sí, sí, tal cual, hay unos tamaños impresionantes, pero el tema es que ese animal está en riesgo, está en riesgo de tener una enfermedad, porque ese animal lo dejamos con el balde vacío, andar, no sé, 2 kilos de iniciador al rumen pequeño que tiene y puede generar algún disturbio. Generalmente son timpanismos que se generan, timpanismos gaseosos, que eso es algo, una enfermedad digestiva común de guacheras de la última etapa de guachera. Entonces, eso también donde se habla mucho de tratar de hacer esa transición. Si sabemos que vamos a deslechar más tarde o no tenemos muchos terneros para juntar y deslechar juntos, se le da maíz entero, se le puede dar pele de alfalfa, se le puede dar un poco de fardo de alfalfa,
para tratar de minimizar ese riesgo, digamos, en esa etapa. Eso es lo que uno recomienda. Después, bueno, el plan sanitario, bueno, fundamental, clostridial, respiratoria, el animal ya a partir de los 40, 50 días ya empieza a depender de la inmunidad que nosotros le podemos llegar a inyectar, digamos, con las vacunas, puede generar sus propios anticuerpos. Hasta ese entonces estaba protegido por los anticuerpos del calostro, ¿eh? Así que fundamental esas vacunas. Neumonía es una enfermedad respiratoria muy común de las etapas posteriores de Guachera, Crías 1. Entonces, en esta etapa donde cambia el clima, estamos justo en el momento donde también, si hablamos claro, de Fildo, exactamente igual, ¿no? Las adaptaciones, el clima, el viaje, el estrés, bueno, en las Guacheras pasan parecido, digamos. En Hay este una caso, transición. el estrés en Guacheras, ¿es claro, un tema a tratar, a estar encima de ese aspecto? Sí, por supuesto. El animal, vos lo tenés por eso hay distintos sistemas de guachera que yo veo muy positivos en algunos casos. Por ejemplo, la guachera comunitaria. Guacheras que el animal comparte con otros animalitos, otros Claro. compañeros que comen en conjunto, toman la leche separado con tetinas, pero hay una actividad social. Entonces el animal ya puede, digamos, hablando, Se ¿no? siente Ya parte de una como comunidad. Claro, exacto. Entonces, siempre va a haber un dominante, un dominado, como en cualquier grupo, pero por lo menos la transición va a ser mejor. Eso por ahí los veo en muchos tambos con casos de éxito, muchos casos de éxito muy buenos. Lo único, el control individual sobre ese animal, siempre que se habla con colegas, es que es más difícil. O sea, el animal en un grupo es jodido detectarlo, hay que estar encima, hay que entrenar a las personas para detectar animales enfermos, fundamental. Como pasa en los fildos, Silvio, cuando tenemos que recorrer corrales, es exactamente lo mismo. Pero en este caso en Guachera es fundamental las personas encargadas de forma diaria, ¿no? De poder recorrer. Y cuando Así se que sale eso, de esa etapa y se mete en recría el animal, ¿cómo es el cambio? bueno, eso es el punto crítico, Silvio, ¿no? Eso es el punto difícil a veces tratar de corregir. Pero primero el alimento. El alimento se puede continuar con el mismo alimento, no cortarlo de golpe y pasarlo al otro alimento. Siempre tiene que haber una transición, un pulmón que le decimos de alimento. Después, en esa transición, uno personalmente trabajo por ahí con materiales un poquito más groseros, por ahí más entero, empieza a usar ahí en esa etapa donde el animal mastica ese maíz entero, empieza a hacer tamaño de rumen. Es importante decir lo que es por ahí la parte de mucosa ruminal, la parte de las papilas ruminales, se desarrollan con alimentos iniciadores, eso es fundamental. Pero el tamaño del rumen, o sea, la capacidad de consumo que va a tener ese animal a futuro, se va a hacer con materiales groseros, con fibra, que puedan llegar a hacer que ese animal pueda rumiar y pueda hacer un rascado y un efecto de generación de tamaño de rumen. Eso es lo que uno por ahí busca. Entonces esa transición es eso, es por ahí una mezcla recría que hablábamos, o alimentos peleteados mezclados hasta con pele de alfalfa, que también es un insumo, un alimento muy, muy noble. Así que eso también es importante también ponerlo como algo de transición muy importante. Después hablamos de agua, me parece que no tenemos que hablar más de agua, o sea, que tiene que ser algo que tiene que estar, no se tiene que discutir, tiene que haber limpieza también, y el agua siempre disponible. El agua va a favor del consumo, eso es fundamental, y el consumo es otra cosa también que es importante apuntar. Las ganancias en la etapa de guachera inciden directamente en la lactancia de esa ternera, en la primera lactancia. O sea, estamos hablando de cada 100 gramos adicionales de ganancia, podemos tener entre 100 a 300 litros más de leche en una lactancia. Entonces, es importante que esa etapa es una etapa crítica, digamos. Y hasta se puede, y yo digo, che, ¿podemos pesar y ver cómo estamos? Sí, es más, háganlo en guachera, háganlo en las primeras etapas. Después, las posteriores etapas se puede pesar cada tantos meses, o si querés una vez por mes, o 2 veces, o cada 2 meses, pero las etapas iniciales son muy importantes controlarlas, digamos. Sobre todo si entendemos, después de algunos estudios del INTA, también Balcarce, que la evolución de un animal depende también de cómo es su evolución dentro del vientre de la vaca. Imaginémonos cómo puede llegar a ser la evolución en cuanto a los procesos productivos cuando un animal empieza a dar sus primeros pasos, ¿no?
Sí, Silvio, tal cual. Se dan en ambos sistemas productivos, en carne como en leche, en la nutrición prenatal o programación fetal, que le Ujú. dicen también del INTA. Estuve leyendo unos trabajos de Maresca, Sí. justo de ese tema. Después Alejandro Relling también, Ujú. habló también mucho de eso en el Congreso de Cadena. O sea, la verdad que son temas muy, muy importantes y uno le está dando la importancia a medida que tenga un retorno económico. ¿Viste, Silvio? Esto a veces lo hacemos, pero a veces por el amor al arte a veces no se entra, ¿no? Entonces, la idea es que tenga un retorno todo esto. Y hablamos de bienestar. Bienestar no se discute más, ¿no? El bienestar va a Exactamente. ir Tiene que siempre, ser siempre parte a del favor. proceso productivo para que eso después Exacto, reporte en la billetera, en exacto, definitiva, como decís vos, ¿no? Porque además exacto, yo creo que el productor a la larga, más a la corta que a la larga, lo percibe. Matías, un placer, como exacto. siempre, te mando un fuerte abrazo. Saludo grande a toda la muchachada, ¿eh? Insistile a Roberto, que es un tipo generoso, que tire unos bifecitos de esos que él tiene ahí guardado en la heladera. Así lo comparten en familia, entre casa. Dale, dale, le voy a decir. En el cortísimo plazo. Abrazo grande, gracias, ¿eh? Dale, sí.